Muy bien. Ahora sí, ya se está grabando. Bueno, entonces vamos a arrancar con la explicación de práctica que corresponde a esta semana. Y bueno, como siempre arrancamos en más o menos en qué punto estamos en esta semana, ¿no? Bueno, ya están muchos y muchas más madures con lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos. ¿No? Estamos en un punto súper interesante que es poder identificar clases y responsabilidades a partir de un enunciado, podemos encontrarlas, y no solo encontrar las clases, sino qué es lo que tienen que hacer las clases y cómo empezar a distribuir esas responsabilidades. Ya también incorporamos herencia, homónimos más que sinónimos, ¿no? Por ahí clases o comportamiento que se llama igual, pero dependiendo de la clase en la que sea ese comportamiento por un poquito más específico, lo van a hacer diferente, ¿no? Y también, bueno, empiezan a aparecer abstracciones que por ahí no aparecen directamente como un objeto, pero después nos damos cuenta que esa responsabilidad la tenemos que encapsular y ahí es donde por ahí aparece ese otro objeto. Discutimos también sobre herencia versus composición, cuándo hacer una, cuándo hacer otra, qué permite una, qué permite otra. Y en la última teoría en la que vieron es una serie de lineamientos y heurísticas para poder hacer un diseño orientado a objetos, ¿no? Con respecto a los ejercicios del cuadernillo, lo que ya deberían haber finalizado o próximos a finalizar son el ejercicio 12 y el ejercicio 13, ¿no? El inversor y volumen y superficie de sólidos. Vamos a ver algunos comentarios sobre estos ejercicios que son interesantes una vez que los hayan pensado, los hayan discutido. Entonces, vamos a hacer como una especie de revisión del ejercicio del inversor, ¿no? En este ejercicio les proponíamos desarrollar una aplicación, ¿no? Para que un inversor conozca el estado de sus inversiones. Y tienen dos tipos de inversiones, ¿no? Y a cada uno de los tipos lo que tienen es una serie de características. Entonces les presentamos que está la clase inversión en acciones, que tiene como variables el nombre de la acción, la cantidad del valor actual por acción. Después, por otro lado, tiene la clase plazo fijo, de la cual se puede saber la fecha de constitución, el monto y un porcentaje de interés diario. Y después la clase inversor, que tiene un nombre y las inversiones, ¿no? Entonces, acá lo que se propone es un diseño inicial en el que inversiones en la clase inversor es una colección que tiene instancias de cualquier tipo de estas inversiones que se pusieron antes, es decir, que pueden ser instancias tanto de inversiones en acciones como de plazos fijos, ¿no? Y pueden estar mezcladas, pueden ser todas de una, pueden de otra o mezcladas, ¿no? Pueden pasar cualquiera de esas. Y lo que se quiere hacer es poder calcular el valor actual de todas las inversiones que tiene, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han planteado acá? A ver si me cuentan a ver qué diseño inicial han hecho. ¿Qué han planteado como un diseño inicial de este ejercicio? ¿Qué clases aparecen? ¿Que si aparece una jerarquía o no? Yo planteé 3 clases, una inversor y otra es plazo fijo y acciones. No planteé jerarquías porque no había mucho en común entre plazo fijo y acciones, sino directamente las metí en un order correction. Ok. ¿Y cómo, digamos, bueno, gracias Juliana por contarnos eso. Ahora, hay algo que sí que tienen en común la inversión y inversión en acciones y plazo fijo, que es que ambas se puede saber el valor actual, ¿no? De hecho, de otra forma, las instancias de ambas clases
responden a un mensaje que es el valor actual. Entonces, tienen algo que es comportamiento, digamos, más que comportamiento es, comprenden el mismo mensaje, ¿no? Tanto las instancias de inversión en acciones como de plazo fijo entienden el mensaje que es valor actual, ¿no? Entonces, claro, profe, yo por ejemplo hice una superclase en común llamada inversión así a seca y le puse el método abstracto valor actual, no sé si. Ok, entonces es una clase que es inversión, que tiene dos subclases, ¿no? Entonces, de alguna forma, Claro. eso nos da cuentas que entienden el mismo protocolo, ¿no? Que es en este caso valor actual. Y la clase inversor, lo que va a estar compuesta es por colección de elementos de esa clase general, ¿no? Esa sería la idea. ¿Alguien hizo alguna otra alternativa? Ok. Entonces, pensando en la primera idea que nos contó Juliana, el desafío en esa idea es que en el UML es muy difícil de poder decir que los elementos de esa colección pueden ser tanto de inversiones en acciones como de plazo fijo, ¿no? Digamos, hay algo ahí que es difícil de unirlos. Entonces, digamos, hay en principio dos alternativas para poder representar en el diagrama de clases, UML, esta relación entre la aplicación del inversor, de la clase inversor, y los diferentes tipos de inversiones. Vamos a pasar al siguiente. Y una es esta, que es la que contó el compañero, no me acuerdo cómo era el nombre, perdón. Pero es que hay una clase inversor, y después hay una jerarquía, donde hay una clase inversión, bueno, le pusieron inversión, por ahí le pusieron otro nombre, que es una clase abstracta que tiene un método abstracto, que es valor actual, perdón, inversión en plazo fijo e inversión en acciones son clases que extienden inversiones y son subclases y que lo que hacen es ponen una definición concreta del método valor actual, ¿no? Entonces esa es una forma válida de poder representar esta solución para el problema planteado. Y lo que se hace básicamente es que la clase abstracta, en este caso, está representando el comportamiento común, el comportamiento polimórfico entre las diferentes clases que hay. Hay otra alternativa que es, en lugar de, digamos, como esta clase en sí, la clase inversión en este ejemplito, no tiene estructura y lo único que tiene es un protocolo que es todo abstracto, es decir, lo único que está definiendo es un protocolo, pero no tiene comportamiento concreto, no tiene nada concreto, uno podría decir, bueno, entonces eso mejor que representarlo con una clase abstracta donde tiene todos los métodos abstractos, lo que puede utilizar es una interfaz, ¿no? Entonces la interfaz, principalmente, ¿qué es lo que modela una interfaz? Lo que modela es, detrás de un nombre, un protocolo. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Entonces, otra alternativa posible, que va a ser válida para nosotros, es que la solución a este problema, plantearlo con una interfaz, que va a ser la filmina que sigue a continuación. A ver si cambia. Ahí está. No, entonces, en este caso, fíjense que las dos clases, inversión en acciones e inversión en plazo fijo, no tienen definida una superclase, ¿no? No heredan de una clase en particular, si en este caso heredarían de object, que es lo más parecido a la solución creo que contó Juliana, pero acá está documentada que comparten un protocolo común, entonces es decir, son polimórficas, de un protocolo común, que en este caso es el de inversión. Entonces, inversor se compone de elementos que implementan un protocolo, una interfaz, que es inversión, y lo que significa que todos los objetos que va a tener la colección de inversiones van a entender el mensaje valor actual. Entonces, esa es otra forma de representar este problema
en UML, ¿no? Las dos alternativas podrían ser válidas en este caso. Hay algunos alumnos que han usado esta alternativa. Entonces, esta es la versión en UML. Ahora, lo otro que viene es cómo esto lo puedo programar en Smalltalk, ¿no? Ustedes saben que UML es un lenguaje que nos permite describir un dominio de una solución orientada a objetos, entre otras cosas, ¿no? Pero nosotros al menos estamos usando esa parte de UML. Y es un lenguaje. Ahora, lo que hacemos es una traducción, una escritura de implementar esto en un lenguaje particular, que en este caso vamos a usar Pharo. Entonces, digamos, tenemos dos momentos, el momento de diseño usando este lenguaje y el momento de programar donde en nuestra materia usamos el lenguaje, un Smalltalk, ¿no? Pharo, que es un tipo de Smalltalk. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, uno lo que hace es que a partir de un modelo descripto en UML, utiliza aquellas herramientas que tiene el lenguaje para poder representar o programar de la mejor manera lo que está descrito en la solución en UML. Entonces, ¿cómo implementaríamos esto, alguna de estas soluciones en Smalltalk? Bueno, la primera es muy directa, ¿no? Esta, lo que haríamos es una clase inversión, que es una clase inversión, que tiene un método que se llama valor actual y que el cuerpo del método es self subclass responsibility, es la forma que indicamos en Smalltalk que esa clase es abstracta, ¿no? Ese método es abstracto, perdón. Y no le ponemos nada más, es todo lo que tiene. Entonces eso es lo único, lo que da en este caso es cierta documentación para que los programadores puedan llegar a entender qué es lo que está definiendo como protocolo común esa clase abstracta. Podría no estar y funcionaría igual, claro que sí. Pero bueno, cada vez que tenemos una clase, directamente la implementamos. E implementamos inversión en plazo fijo como subclase de esa clase inversión, ¿no? Y lo mismo para inversión en acciones. Esa es una alternativa. La otra alternativa podría ser un poco más guiada por esta implementación, que, bueno, Smalltalk no necesariamente requiere en este caso que para que sean polimórficas, no tienen que ser subclases de lo mismo, digamos. Entonces uno podría no implementar inversión e implementar directamente inversión en acciones y inversión en plazo fijo, y ya también seguirían funcionando. ¿Qué es lo que permite la diferencia de una con la otra? Es que depende en qué momento uno está de comprensión o cómo ha modelado o qué documentación tiene que respalde el código en el que hemos implementado, es que una va a permitir darle más documentación tal vez al que programe, ¿no? Pero bueno, digamos, si está programado directamente o comentado que inversiones tiene elementos que son polimórficos por lugar actual, el Smalltalk podría obviarse la implementación de la clase inversión, ¿no? Entonces, esas serían, para este ejercicio, las dos alternativas válidas. Hay un post muy bueno de Diego de Sogos que hizo hoy explicando esto mismo, ¿no? Sobre el nivel de expresividad que puede llegar a tener programar en un lenguaje como Smalltalk, que no es tipado, una clase abstracta con todos los métodos abstractos, ¿no? Ahí podríamos ir avanzando. Ok, muy bien. Bueno, creo que les respondí a todos, ¿no? Sobre cómo fueron. A veces hay que esperar un pelín para poder llegar a ver cuál es el justificativo de las cosas, y no simplemente chequear está mal, está bien. Estamos buscando eso, poder tener un espíritu crítico, pensamiento crítico sobre lo que significa diseñar orientado a objetos. Bueno, seguimos un poquito más a ver si me salté algo. No. Bueno, esto sería como la reflexión, me parece, de los dos ejercicios que se esperaban de la semana que ya transcurrió. Este era un punto interesante, ¿no? Diego, un segundito.
Ahí te preguntan el UML de interfaces. A ver. Perdón. ¿Qué significa la línea punteada? La línea punteada, esta significa que esta clase implementa esta interfaz. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo es que se compromete a que va a tener un método concreto en algún lado o va a implementar todos los métodos que estarían descritos en el protocolo de la interfaz, ¿no? Eso significa. Okay. Fíjense que la línea es muy parecida a la de jerarquía, ¿no? Es muy parecida a la de jerarquía, pero punteada. La gran diferencia es que la línea, en lugar de ser completa, está punteada, o está cortada más que punteada, ¿no? Porque es una línea cortada. Voy a pasar al que tiene una clase y van a ver la diferencia, que parece sutil, pero en significado es muy importante, ¿no? Aquí está. Este es una subclasificación, entonces está el triángulo sin pintar, la línea está totalmente llena, y en la de interfaz, es decir, que una clase implementa una interfaz, significa que se compromete, esta clase se está comprometiendo a que todo lo que está definido en la interfaz, toda la asignatura de métodos, todo el protocolo que está definido en una interfaz, esta clase lo tiene implementado. Entonces el significado es eso. ¿No? Implementa la interfaz. Muy bien. Perdón, Tomás, que no sé si quedó claro ahora, Tomás. Muy bien. Ok, sigamos un pelín. Entonces vamos con lo que tiene que ver con las actividades de esta semana, que en principio son 2 ejercicios del cuadernillo de actividades, ¿no? El ejercicio 14, cliente de correo, y el 15, intervalo temporal. Entonces vamos a cuestiones del primer ejercicio, cliente de correo. ¿No? En este ejercicio, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que proveemos es un diseño inicial incompleto, es decir, que ustedes lo pueden extender, pero con ya ciertas relaciones de conocimiento, ya hay abstracciones definidas, hay clases que están definidas y que tienen también un comportamiento definido inicial, ¿no? Con los métodos ya definidos, la asignatura del método está definida, dice cómo se llama el método y qué parámetros recibe. Entonces, en este caso lo que tenemos es una clase que se llama cliente de correo, que tiene como protocolos recibir y recibe un email. Mover, que lo que hace recibir email es que el mail que llega lo pone en la carpeta inbox, ¿no? Si no me equivoco, eso es lo que está en la explicación después de este diagrama. Mover, que espera que tenga un mover recibe un email, una carpeta de origen y una carpeta de destino, ¿no? La definición del mover es que este email ya se encuentra en la carpeta de origen y lo que hay que hacer es pasarlo de la carpeta de origen a la carpeta de destino. Significa que una vez ejecutado el mover, el email este dejará de estar en la carpeta de origen y ahora estará en la carpeta de destino. Después, otro del comportamiento que tiene es buscar un texto y nos retorna el email que contiene ese texto, ¿no? Lo que hace es busca ese texto entre los emails y puede aparecer tanto en el título como en el cuerpo. Primero que lo tiene, lo retorna. Después nos dice el espacio ocupado de todos los emails del cliente de email, y básicamente está definido en términos de lo que ocupan los archivos. Ahora después vemos, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito más. ¿Cómo está diseñado este cliente de correo? Bueno, además de tener este comportamiento, lo que tiene es una variable, está compuesto por una carpeta que toma el rol de inbox, y también una colección de carpetas. Se usa una colección porque la cardinalidad es de 0 a n, y que el rol de esa colección va a ser carpetas. ¿Qué significa? Que para el cliente de mail va a tener
un inbox y va a tener carpetas, ¿no? Inbox es una carpeta, carpetas es una colección de carpetas. Inbox es la carpeta a la que en la que van a estar los emails ni bien llegan. La bandeja de entrada, claro, esa, gracias Marcelo, es la bandeja de entrada. Y carpetas son otras carpetas, cualesquiera, ¿no? Diferentes a inbox, en principio. Ahora, después de las carpetas, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, en principio se define que saben responder al nombre, que debería decir string, y esto, cuando aparecen esto, significa que ustedes pueden extender el comportamiento en cuanto sea necesario, ¿no? Una carpeta, además, lo que tiene es una colección de emails, porque sé que es una colección, porque la cardinalidad es a muchos, y en este caso el nombre que le pones emails. Entonces la carpeta tiene una colección de emails, van a ser muchos de estos. Email se conoce el título, el cuerpo, cuáles son los archivos adjuntos, y lo que tiene el email es que conoce a muchos archivos adjuntos y tiene una colección que se llama adjuntos. Archivo es otra clase que tiene el nombre y sabe responder a este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que poder hacer, ¿no? El diseño inicial, ¿no? El diseño inicial. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que pensar? Bueno, lo que hay que pensar, básicamente, lo que espera este ejercicio es que a partir del comportamiento que tiene que resolver cliente de correo, acá lo que tienen que pensar es cuál de ese comportamiento está contenido en la clase cliente de correo y qué parte de ese comportamiento tal vez esté disperso entre las otras clases. ¿Qué significa? Y que va a haber cierto nivel de colaboración entre las diferentes clases que conforman este ecosistema de un cliente de correo, ¿no? Entonces hay que pensar cómo tratar de asignar estas responsabilidades. ¿Qué significa eso? Y bueno, básicamente lo que significa es pensar en cómo se encapsulan los objetos, qué roles tienen las clases que definimos en función de las heurísticas que les mostró Roxana en la última teoría, ¿no? Si el objeto contiene los elementos, tal vez la responsabilidad debe estar en ese elemento y cosas por el estilo. A ver, voy a mirar un pelín no me acuerdo, a ver si después lo habíamos puesto, las cosas que tienen que hacer, no. Sobre una de las funcionalidades. Jugamos un poquito con alguna de las funcionalidades. Entonces yo voy a ir al cliente de correo y entre las cosas que dice, por ejemplo, es buscar, por ejemplo, ¿no? En respuesta al mensaje buscar, retorna el primer email que encuentra cuyo título o cuerpo contiene el texto indicado como parámetros, ¿no? Y busca en todas las carpetas. Entonces, bueno, aquí no hay dudas que el buscar se dispara acá y parte del buscar, o gran parte del buscar, es responsabilidad del cliente de correo. Ahora, lo que tienen que buscar es aquel email que contiene en su título o cuerpo parte del string o el string que se recibe como parámetro, ¿no? Básicamente hay que usar el match, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para poder saber si un email, digamos, si un email contiene el string o no? ¿De quién es esa responsabilidad? ¿No? Acá tenemos cliente de correo, carpeta, email y archivo. No, a ver, les vuelvo a hacer la pregunta y céntrense en eso, porque si no, parece que están pensando en si hicieron bien o mal. Y de nuevo, la cosa no es si está bien o está mal. Pensemos un poquito, ¿no? Además de eso, entonces les vuelvo a preguntar, ¿no? Poder saber si el título o el cuerpo contiene un pedazo de un texto, ¿a quién le correspondería?
El cliente lo tendría que delegar al mail, preguntarle, tenés este texto en el título, tenés este texto en el cuerpo. Gracias. Alan, ¿no? Me perdí a quién estaba. Sí, Alan es mi nombre. Gracias, Ale. Entonces, el cliente de alguna forma tiene que poder llegar para delegar esa responsabilidad al email, ¿no? Para que un email me diga sí, lo tengo o no lo tengo. Ahora, para llegar al email, fíjense que el cliente no contiene directamente a los emails, no tiene una forma de acceder directamente a los emails. Entonces, ¿cómo haría para poder hacer que llegue, digamos, ese requisito, esa pregunta para saber si el email contiene o no? Entonces acá dice por la carpeta, bueno, esa podría ser, ¿no? Entonces, la carpeta es un objeto, es una clase que contiene un montón de emails. Entonces, como clase contenedora, debería tener la responsabilidad de ser quien hurgue o quien acceda a los elementos que contiene, y no alguien que contiene carpeta, ¿no? Entonces, cliente, podríamos pensar que delega en carpeta parte de lo que tendría que ver con el buscar, y el carpeta delegaría recién ahí a los emails, ¿no? Y ahí una vez que eso está, empieza a volver. Entonces esa sería la idea, ¿no? Que el cliente, si no tiene los emails, bueno, si no los tiene, delegue en el objeto que pueda tenerlo. Si ese objeto no es el email, tendrá que delegar. Y así, hasta que en un momento llega a los emails. Me preguntaban, ¿qué pasa si más de uno? Bueno, el enunciado, a ver, vamos a ver si el enunciado es claro o no. Dice, retorna el primer email que encuentra. Entonces creo que ahí está la respuesta. Bueno, muchas de las cosas a veces están en hurgar en los enunciados, ¿no? Ahí le dice que retorna el primero, ¿no? El primero que encuentra, lo retorna. Ese es el requerimiento. Por último, para este ejercicio estén atentos que al final les damos una pista para saber, digamos, si un string está incluido en otro, que es el envío de mensaje match, ¿no? Y hay una expresión en la que ustedes pueden verificar sobre cómo funciona. Muy bien. Entonces, a ver, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Me parece que ya más o menos está planteado, ¿no? Aquí tienen que empezar a... ¿Tengo una pregunta? Sí. ¿Qué tal? Hola, José, ¿cómo andás? ¿Cómo va? En caso de no encontrar el texto, o sea, no devolver el mail, puede pasar eso, ¿no? O sea, no te garantiza Puede pasar. ¿Hay que devolver self? No está, ese caso no está definido, José. Está buenísimo lo que decís. Podría retornar nil tranquilamente. Ah, ok. Eso con más a criterio de uno. Sí, ahí podrías definirlo tranquilamente. Listo, perfecto. Porque pensé en eso, que pueden no encontrar nada. El que te venga más fácil. En este caso, creo que es el que sería más fácil. ¿Listo? Pero un nil tranquilamente podría ser. Porque piensen en lo siguiente, las colecciones tienen cosas para saber si hay algo, para detectar cosas, y también qué hacer en caso que no detecten nada. Claro, pensé en eso, claro. Entonces ahí directamente podrían pensarlo. Acá Tomás me dice, inbox, ¿es una colección? Claro que no. ¿No? Por cómo está definido en este diseño, inbox tiene cardinalidad 1, entonces es una carpeta. Muy bien. Bueno, pasamos al siguiente. Gaby, todo tuyo. Dale. Es el ejercicio 15, donde se espera que ustedes implementen un intervalo de tiempo. Es un intervalo de días. Por ejemplo, puede ser, acá hay un ejemplo, desde el 15 del 12 de 1972 hasta otra fecha. ¿Está bien? Va a tener días ese intervalo. ¿La puedes pasar la transparencia, Diego? Sí, claro. Dale.
Entonces, lo que nos pide al principio es que nosotros podamos responder este protocolo, que es desde dónde empieza ese intervalo de tiempo y hasta dónde llega. Cuántos días involucra ese intervalo y si incluye alguna fecha. ¿Está bien? Nos plantea en la siguiente transparencia que como primera versión podamos implementarlo de esta forma, teniendo dos variables de distancia, una que marque el principio del intervalo y otra que marque el fin del intervalo. Por ejemplo, podríamos tener un intervalo que vaya del 9 de agosto al 29 de agosto, siempre pudiendo responder el protocolo que me piden al principio. Una vez tenida esta implementación, nos piden que hagamos unos tests para verificar que funciona como se espera. Después de hacer los tests y verificar que funciona, nos piden que cambiemos esa implementación. Entonces, en la siguiente transparencia podemos ver que vamos a tener una nueva implementación interna, ya no vamos a tener una fecha destino como el final del intervalo, sino que vamos a modelarlo distinto y vamos a tener el tamaño de días del intervalo. Ahora vamos a tener una fecha de inicio y cuántos días dura. Y siempre pensando que tenemos que respetar el mismo protocolo. Entonces, como ya pudimos escribir los tests y ya los pudimos probar, la primera versión de esta clase la podemos guardar. ¿Está bien? Modificarla y verificar que cumple y que responde al mismo protocolo. Estos cambios van a ser internos porque cambian las variables, como yo guardo ese intervalo de tiempo, qué cosas voy a guardar para poder tenerlo, pero el protocolo tiene que seguir funcionando. Entonces, a la que sigue, voy a poder verificar que el mismo protocolo lo estoy cumpliendo. Puedo volver a probar el test con mi nueva versión de lapso de tiempo y tiene que funcionar sin cambiar nada. ¿Se entiende? Acá todos dicen que sí. Bueno. A ver, en el caso de enviar from to, ¿mostramos negativo o invertimos? Ah, que from es mayor que to. Pueden invertirlo si quieren, o si quieren arreglarlo. Digamos, por lo final, digamos, lo que decimos es que se asume que los parámetros están bien enviados. Claro, el que lo instancia con buena voluntad. Y nosotros manejamos, bien, ¿no? Claro, lo manejamos a partir de ahí. Entonces, Bruno, no sería necesario que le pongas esa guarda para chequear eso. Pero si querés hacerlo, si querés, después que lo terminaste, agregar algo por el estilo, seguramente lo vas a poder hacer. Acá van a tener que investigar cómo instanciar fechas, que ya lo veníamos viendo en algunos otros ejercicios, cómo poder operar con fechas para ver cuántos días corresponde al lapso. Y fíjense que van a poder investigar cómo saber si una fecha está incluida en otra. De la clase date, sí. Si no encontrás el protocolo adding en date, te puedes fijar en las superclases que hay un protocolo de aritmética de fechas. Seguramente lo vas a poder encontrar. Cualquier cosa en las consultas, bárbaro, cualquier cosa en las consultas pueden pasar y seguramente los van a ayudar. Ana, ¿dónde ves lo que una fecha esté incluida en otra? A ver si yo por ahí ya no lo veo eso. Claro, porque el include date es para el intervalo. Si un intervalo, si el intervalo incluye una fecha, ¿no? Por ejemplo, si el intervalo es del 1 de enero del 2020 al 1 de febrero del 2020, eso representa ese intervalo. El include date con el 7 de enero del 2020 daría true, porque el 7 de enero está entre el 1 de enero y el 1 de febrero. ¿Está bien? Pero es para intervalos, no para fechas. ¿No? Entonces, bueno, hablamos de cosas temporales, pero no es que una fecha incluya otra, sino que
el intervalo puede incluir a una fecha. Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, la idea es que ustedes busquen en el protocolo, sigan abriendo el browser de clases y ver qué es lo que tiene, empiezan continúen entendiéndolo y poder llegar a eso. Recuerden no compartir las soluciones en el foro porque la verdad le sacan la posibilidad a sus compañeros de poder pensar el ejercicio, ¿no? Y eso es lo que tiene interesante este ejercicio. Muy bien, hasta aquí estamos, me parece, ¿no? Bueno, para recordarles que tienen los foros ya disponibles de esta semana para los ejercicios, así como nos seguimos manejando. Participen un poco más, estamos notando que está bajando la participación, es una preocupación bastante importante, al menos para nosotros. Las consultas van porque no hay muchos alumnos en las consultas y eso nos preocupa porque este es un momento de la materia súper importante en el que se mezclan de alguna manera todos los conceptos, ¿no? Y se ponen en práctica. La gran mayoría de los conceptos que estuvieron viendo en la asignatura. A ver, dice, pero el include no sería, a ver, consulta, no sé si se puede preguntar para todos, pero el include no sería solamente preguntar que sea mayor o igual que el from y menor o igual que al to. Claro, esa es la idea, es ver si incluye está entre esos. Pero bueno, fíjense si... Fíjate que en el tienen... ejercicio hay una pista, claro. En la primera parte del ejercicio hay una pista de si hay algún método ya implementado que puedas usar. Entonces, lo que propone Bruno, lo que dice Bruno, que ahí tira un spoiler alert, es que, claro, eso sí, pero ten en cuenta que van a tener que hacer dos implementaciones, una en la que tienen from to y otra en la que no tienen from y no tienen el to, ¿no? Así que bueno, ahí se pone también pero muy interesante. Recuerden estudiar el documento sobre heurísticas y ver cuáles son las buenas prácticas, ¿no? Una de las buenas prácticas es no reinventar la rueda. Entonces, si hay algo que ya está hecho, que tiene un nivel de abstracción alto y nos permite y podemos usarlo, no lo programemos de nuevo. Entonces, por ahí también caemos en alguna de esas cosas. Siempre recuerden siempre utilizar el protocolo con el mayor nivel de abstracción. Muy bien. Nada, bueno, recordarles cuáles son las fechas para el parcial, que son las mismas, no cambiaron, simplemente es un recordatorio para aquellas personas que todavía no saben que va a haber un parcial. Hay algunas personas que preguntan cosas. De a poco les vamos a ir explicando. No, bueno, las dejamos porque justamente nos falta mucho y es una pena que no están yendo a las prácticas. Es una materia que requiere de alguna forma como madurar los conceptos a través de poder discutir, de poder pensar los diseños, replantearlos, ver qué elementos se pusieron en juego y no solamente llegar a una solución que les parece que puede funcionar. No, es mucho más que eso. Y eso requiere tiempo. Entonces, de alguna forma les estamos diciendo, no dejen pasar ese tiempo, no lo dejen pasar, aprovechenlo, porque después no está, ¿no? Entonces, este es el momento y es una forma también de poder defender los espacios que tienen disponibles y con una extrema inversión de recursos humanos esperando para poder explicarlos. Anímense a ir a las consultas y a mostrar los ejercicios. Por ahí está bueno ser oyente, pero también está bueno mostrar el ejercicio. Hay muchas resoluciones que están bien. Por ahí uno no se anima y siempre escucha cómo lo resolvió el otro, pero por ahí aprende más y muestra cada uno su ejercicio.
Con respecto al parcial, digamos, es probable que les lleve las 6 horas desde que publicamos hasta que entregamos. Por eso les decimos, resérvense las 6 horas. Estén disponibles esas 6 horas para programación para el parcial de programación de objetos. ¿Ok? Así que bueno. Muy bien, sí, así es, Marcelo. Muchas veces se aprende más de los errores que los aciertos. Entonces está buenísimo que vayan a las consultas. Bueno, hasta aquí llegamos. Acá, bueno, de nuevo las fechas del parcial, la semana en la que estamos. Esta es la semana y este es el parcial. No falta tanto, no falta tanto. Así que muy bien. Bueno, hasta acá estamos, ¿no, Gaby? Sí, sí. Cualquier No sé si cosa, tienen las consultas. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer ahora? Si no, finalizamos la explicación. Profe, yo tenía una consulta sobre las últimas teorías, que fueron más sobre el modelado bueno, no me acuerdo, modelado UML sobre los casos de uso y todo el tema. Eso lo vamos a tratar en el examen y en futuro ejercicio, supongo, ¿no? ¿O es algo para que Mira, sepamos? si te pones a mirar los ejercicios, digamos, ya en este ejercicio del intervalo de tiempo empiezan a aparecer, digamos, menos, una menor definición de las clases que tienen que aparecer, ¿no? Por ejemplo, en el cliente correo hay un diseño inicial, ¿no? Como, bueno, arranquen desde esto. Y a medida que van avanzando, ya no van a haber diagramas de clases propuestos, ¿no? Si querés después, si querés chusmear así los ejercicios que vienen, y vas a ver que a partir ya del ejercicio 16, todos tienen más o menos una misma Claro, porque el forma. 16 ¿No? es como que Ejercicios casi que quedan en tienen, casos de uso ya, en el 16. bueno, sí, de alguna forma sí, ¿no? Entonces, lo que tienen que poder hacer es empezar es encontrar las clases, asignar las responsabilidades, bueno, eso que vieron en la última teoría, básicamente. ¿No? Poner en Joya, práctica gracias. eso, digamos. No es solo la última teoría, ¿no? Pero es la última de la última teoría para el principio, digamos. Pero bueno, la gran diferencia que van a notar es eso, es que no está definido directamente, no hay una propuesta de diagrama de clases inicial, sino que acá empiezan a encontrar, tienen que empezar a encontrar las clases, las responsabilidades, bueno, toda la estructura de una clase, ya por sus propios medios. Joya, gracias, profe. De nada. Bueno, perfecto, gente. Entonces, pilas, pilas, pilas. Recuerden que no alcanza con ponerse la última semana. Ya tienen que ponerse a masticar todo lo que tenga que ver con diseño y la programación, y discutir y rediscutir los ejercicios. Así que bueno, un saludo para todos y buena semana. Nos vemos la próxima. Chao, hasta la semana que viene.